Bueno, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio, es de espacios vectoriales, y el ejercicio nos dice de la siguiente manera, nos dice R2 con la suma definida por, miren que esta suma que está definida aquí no es la suma usual, o sea, dice aquí que esta suma se hace así. La primera componente de aquí más la primera componente de acá, pero se le suma 1. O sea, es una suma muy rara, muy extraña, pero así está definida, ¿listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso en este tema de espacios vectoriales. Y algo similar ocurre acá. Primera componente más, perdón, segunda componente, y sub 1 más y sub 2, pero también se le suma 1 acá, que no es lo usual, o sea, es una suma no usual, ¿sí? Y la multiplicación por un escalar ordinaria, esa es la normal, que es, bueno, el escalar por el vector es multiplicar cada componente. Entonces, antes de hacer los 10 axiomas para mirar si este conjunto cumple los 10 axiomas, vamos a definir bien el conjunto, ¿sí? Para acortarlo, para solo trabajar con una letra que baje la letra V mayúscula. Entonces, primero vamos a definir el conjunto con las dos operaciones. Entonces, el conjunto va a ser, como nos dice aquí, pues es de R2, ¿sí? Entonces, son coordenadas X, Y, que pertenecen a R2, bueno, tales que X pertenece a R y Y pertenece a R. Esa es la característica de vectores en R2, que las dos componentes son reales. Bueno, eso ¿qué va a hacer? Va a facilitar trabajar mejor con la letra V y no estar nombrando todo esto, ¿sí? Es por eso, más que todo. Bueno, y tengamos bien claro las dos operaciones. Entonces, voy a llamar la operación suma, la voy a llamar cruz bolita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de la suma normal, porque no es la misma suma, o sea, la suma normal. La suma normal no se le sumaría 1 acá a las componentes, sino que quedaría x1 más x sub 2 y s1 más y sub 2. Entonces, por eso me gusta diferenciarlas, porque estas son sumas diferentes. Bien, entonces voy a llamarla cruz bolita, que pues es la operación de suma que nos han dado en el problema, ¿sí? No es una que yo me haya inventado, no. Es así, así es como la definieron acá, o sea, como la entregan en el problema, no es un invento mío, pues, ¿sí? Bueno, también nos dicen que la multiplicación es la ordinaria, ¿cierto? Recordemos ahí, miren, miren. Y la multiplicación por un escalar ordinario, o sea, la norma. Entonces también la voy a llamar punto bolita, la voy a diferenciar. Este alfa es un escalar, o sea, un real, es un real cualquiera, el número que se les ocurra puede ir aquí, alfa. Punto bolita, entonces es multiplicar el escalar por el vector. Como nos dice que es la ordinaria, entonces el escalar entra a multiplicar a cada componente del vector normal, eso sí no cambia, ¿listo? Y acá esta multiplicación interna, alfa por x, alfa por y, esa sí es la usual, por números reales, la de números reales, real por real. Bueno, entonces ya tenemos bien especificado eso, sería bueno que ustedes lo anotaran por ahí, porque siempre vamos a estar viendo hasta acá, entonces para no estar regresando a esta primera hoja, lo escribes por ahí, estas tres cositas, el conjunto, cómo está caracterizado, la operación de suma, y la multiplicación por escalar. Bueno, entonces vamos con el primer axioma. Bueno, el primer axioma es la cerradura bajo la suma, que se le llama. Significa, te vamos a ir haciendo el recorrido por los 10 axiomas. Entonces, mira, aquí el axioma 1 sí se cumple. Lo voy a explicar por qué. Entonces, para el primer axioma, debes tomar dos vectores del conjunto V. El conjunto V tienes que tenerlo bien presente ahí. Si no, lo escribes por ahí a un ladito y siempre estás yendo ahí, ¿sí? Dos elementos de V y los sumamos. Como nos habían definido la cruz bolita en V de esta forma, entonces, bueno, aquí ya está.
Este vector, esto que resulta aquí es un vector, ¿sí? Porque tiene una componente y otra componente. Resulta que este vector resultante sí está en V. ¿Por qué? Porque esta primera componente es un número real. Es un número real. ¿Por qué es un número real? Porque x1 es real porque, miren, aquí x1 pertenece a V. x2 es real porque este vector pertenece a V. Y 1 pues es un real. Y si tú sumas 3 números reales, te va a dar otro número real. Esa es la justificación. Recuerda que cuando un vector de estos pertenece a V, cada una de sus componentes pertenece a los reales. ¿Sí? Así está definido. Vamos a estar volviendo a V. Entonces hay que tenerlo bien claro ahí. Bueno, lo mismo ocurre con la segunda componente. Y sub 1 es real porque este vector está en V. Y sub 2 es real porque este vector está en V. Y 1 pues obviamente es un número real. Sumar 3 números reales se obtiene otro número real. Entonces, como las dos componentes son números reales, pertenecen a, todo el vector pues pertenece a V. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el axioma 1 si se cumple. Bien. Vamos entonces ahora con el axioma 2. Axioma 2 se le llama asociativa de la suma y para este axioma vamos a necesitar 3 vectores que pertenecen al conjunto V. Los diferenciamos, x1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. Entonces, iniciamos en esta partecita de aquí y lo que debemos hacia donde debemos llegar es, o sea, después de hacer todo el procedimiento, debemos llegar a que, fíjate que aquí está asociado el primer vector con el segundo, porque aquí está un corchete, entonces estamos asociando estos dos vectores. La idea es lograr otra asociatividad, entonces la idea es lograr que nos quede, por ejemplo, asociado el segundo vector con el tercero. Entonces, encerraditos ahí en corchete. ¿Sí? Eso es lo que vamos a conseguir porque este axioma dice cumple. Acá abajo conseguimos eso. Voy a explicar cómo de aquí llegamos acá. ¿Sí? Entonces, iniciamos aquí, se está asociando primeramente el primer vector con el segundo. Entonces, empezamos a evaluar esto de aquí. La suma, como nos la definieron, nos da esto. ¿Sí? Entonces, el primer paso es por definición de suma en V. Bien, así la definieron. Ahora, este vector lo sumamos con este otro vector, entonces nuevamente por definición de suma. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esta es la primera componente y va aquí, mira. Le sumamos la segunda y siempre se le suma 1. Esa es la operación de suma. Lo mismo ocurre acá. Esta primera componente, por eso aquí la encerré en paréntesis. Y le sumamos y sub 3 más 1. Bueno, entonces ya aplicamos la suma. Y ahora empezamos a reacomodar aquí, arreglamos. Entonces, todos estos de aquí, estas X, uno son números reales, las Y, todos son números reales. Así que podemos utilizar propiedades en los números reales. Vamos a hacer conmutativa y asociativa. Entonces, fíjate que intercambiamos aquí. X2 y X3 aquí los juntamos. Y el 1, hacemos conmutativa aquí, 1 y X3 simplemente. Y asociamos estos de aquí. Algo parecido hacemos acá. Bueno, ¿y eso por qué se hace? Porque pues son los que queremos asociar, ¿no? El X, los que tienen el subíndice 2 y los que tienen el subíndice 3. Y este unito, este número 1, siempre tiene que quedar ahí suelto, acá. Bueno. Ya los tenemos agrupados así, ya podemos volver a ingresarla por definición de suma. Sacamos
el primer vector, que sería x1 y y1. Lo podemos sacar. Y queda aquí la suma y acá queda la segunda componente. Y este 1 desaparece porque es regresarnos en la suma. Es regresarnos, o sea que este 1 ya sale, desaparece. Y luego aquí lo que hacemos es juntar estos dos, sumamos estos dos, ingresamos la suma. Y entonces queda x2 y sub 2 más x3 y 3. El 1 también desaparece porque es regresarnos en la suma. Entonces, cuando aplicamos la suma, el 1 aparece, pero si no regresamos, el 1 lo quitamos. Son estos pasos de aquí. Entonces, fíjate que hemos logrado asociar el segundo y tercer vector y de una manera lógica hemos llegado ahí, así que el axioma 2 sí se cumple. El axioma 3 se le llama el idéntico aditivo. Entonces, aquí lo que toca es encontrar un vector que sumado con un vector xy, aquí un vector xy que pertenece al conjunto V, al sumar estos dos vectores vuelve y nos da el mismo vector xy. Entonces, la idea es como encontrarlo, o sea, aquí toca hacer como ensayo y error para encontrarlo, porque como la operación de suma que nos dan pues no es la usual, entonces muchas veces aquí no lo hacen este vector, el idéntico aditivo que se le llama, este se le llama el idéntico aditivo, este vector no lo va a encontrar así de primera, no, entonces toca como ensayo y error o ir mirando. Aquí por ejemplo no es tan complicado porque nosotros sabemos que la suma la definieron así, se dice que se suma la primera componente con la primera de acá, o sea, x queda x menos 1 y siempre se le va a sumar 1, ¿recuerdan? Esa es la operación que nos han dado. Y lo mismo con la segunda componente, que sería y menos 1, en este caso, o sea, pues más menos 1, y más 1, ¿sí? O sea, para ser más estrictos, esto va así, voy a escribirlo mejor así. X, según la definición que nos han entregado, va x más menos 1, más 1. Y acá, y más menos 1 más 1. Bueno, y bueno, aquí pues a la larga da menos 1. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y este cómo lo encontraste? Entonces, claro, porque si aquí va menos 1 y como sabemos que siempre se va a sumar 1, estos dos al restarlos pues nos va a dar 0 de una. Y ya aquí x más 0 pues nos da x y y más 0 pues nos da y. Entonces nos da el vector. O sea, la idea es que nos tiene que dar el mismo vector de acá. ¿Sí? Entonces, este vector de aquí, como te digo, hay que encontrarlo. A veces toca ensayo y error. A veces no va a estar, o sea, no lo vamos a poder encontrar, entonces vamos a decir, no, pues no existe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando no está, este axioma no se va a cumplir. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, aquí está la justificación de los pasos. Definición de suma en V. El inverso aditivo en R. ¿Sí? Aquí pues es menos 1 más 1. Es el inverso aditivo, pero en los reales, ojo, en los reales, no en V. Y aquí es el idéntico aditivo en R, porque x más 0 pues nos da x. Bueno, entonces el vector v tiene su idéntico aditivo que va a ser menos 1, menos 1. Bien. Bien, bueno, acá y acá pues es lo mismo, simplemente es cambiar el orden, sino que lo escribo acá porque a veces te van a pedir esto, o sea, como que probarlo por tanto como en este orden como en el otro. Pero pues es más de lo mismo, ¿no? No genera dificultad. Si ya se hizo lo primero, pues acá solamente es cambiar el orden. Y ya, ahí ya queda. Bueno, entonces podemos concluir que el axioma 3 sí se cumple, ¿bien? El axioma 4, que es el inverso aditivo, entonces aquí también toca hacer ensayo y error. En este caso, ¿no? Ensayo y error para poder encontrarlo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que, bueno, tomas para cualquier vector xy que pertenece a V,
al conjunto que estamos trabajando, cualquier vector de acá, la idea es que debemos encontrar, pues si existe, sumarle otro vector de tal forma que al sumarlo nos dé el vector que es el que usamos, el idéntico aditivo, el que nos dio en el axioma. Ese es el del axioma 3, el que nos dio allá. El axioma 3, ese es el idéntico aditivo, ¿sí? Entonces, claro, entonces aquí, pues uno lo hace como ensayo y error. Aquí, por ejemplo, como aquí nos tiene que dar menos uno, pues la x se va a cancelar, así que es necesario que aparezca menos x. Y como siempre sabemos que cuando hacemos la suma, se suma 1. Siempre se va a sumar 1, así está definida la operación de suma en V. Entonces, por eso le coloco aquí el menos 2. Porque menos 2 más 1, pues ya nos da menos 1. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la justificación es esta. Bueno, entonces uno hace como ensayo y error ahí. Coloca el vector aquí y ya lo organiza pues en orden. Entonces uno dice, bueno, por definición de suma en V, queda la primera componente más la segunda componente siempre más 1, ¿no? Así está definida esta suma. Un poco rara, pero bueno, así está definida. Luego va Y con la segunda componente acá más 1. Y aquí ya se hacen las operaciones en los números reales. Se quita ese paréntesis y aquí se cancelan términos, este con este. Menos 1 más 1 pues nos da menos 1. Y ya. Eso es. Bueno. Y de la misma forma, o sea, es cambiar el orden, ¿no? Entonces, primero este vector acá. A veces lo tiene, a veces nunca. Aquí te lo dejo pues para que lo revises. Pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces recuerda, la idea es que aquí te debe dar el idéntico aditivo que has encontrado en el axioma 3. Entonces podemos decir que este axioma 4 también se va a cumplir, sí se cumple. Obviamente si el axioma 3 no se cumple, si no hay un idéntico aditivo, pues acá el axioma 4 no va a tener sentido, tampoco se va a cumplir. Bien, bueno, vamos con el axioma 5. Bueno, espero que hasta aquí me haya hecho entender esta parte bastante enredada, la verdad. Entonces, bueno, trato de explicarlo lo mejor posible. Y bueno, si no, pues recuerda, si hay dudas, abajo está el enlace. Por si necesitas solución de ejercicios, asesorías, bueno, abajo en la descripción está el enlace o en el primer comentario. Axioma 5 se le llama conmutativa de la suma. Entonces, aquí necesitamos coger dos vectores del conjunto V. Los podemos diferenciar aquí con subíndices y los sumamos. La idea es probar que podemos intercambiar el orden de la suma, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el primer paso, por definición de suma en V, entonces queda primera componente más primera componente y siempre se le suma 1, ¿sí? Recordemos, así está definida esta suma. Lo mismo con las segundas componentes, se le suma 1. Y aquí, como ya dentro de estos vectores, todos estos son números reales, las X y las Y son números reales, podemos hacer conmutativa en la suma de los reales, o sea, conmutar X1 con X2, cambiar el orden, conmutar. Lo mismo con Y sub 2 y Y sub 1. Bien, y ya ahí ya pues podemos separar otra vez los vectores. Ya acá queda X sub 2, Y2 más suma cruz bolita, suma bolita, X1 más Y1. Bien. Por definición nuevamente de suma en V. Y entonces ahí ya. Este axioma 5 sí se cumple. Vamos de una vez entonces con el axioma 6 que está aquí en esta misma página. Correcto. Entonces, vemos que sí se cumple, veamos por qué. Entonces en el axioma 6 ya vamos a entrar en la cerradura bajo la multiplicación por escalar. Ya vamos a utilizar los escalares. Entonces necesitamos un vector genérico XY del conjunto. Y definimos, bueno, cogemos un escalar alfa. Tengamos presente que estos escalares son números reales. Entonces este alfa puede ser
qué número. Vamos imaginándonos eso. Bueno, y hacemos la operación. Alfa punto bolita por el vector. Esta operación, recordemos que al principio, o sea, en el enunciado del ejercicio, nos la definieron que es la ordinaria, o sea, la usual, que es que el escalar multiplica a cada componente. Entonces aquí no hay nada raro, o sea, es la normal. Bueno, por definición de punto bolita en V. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa para que se cumpla este axioma? La idea es que el vector que resulta aquí pertenezca a V. Y efectivamente sí, así es, porque para que pertenezca a V, debe ser que cada componente sea un número real. ¿Sí? A eso tenemos que tenerlo presente. Vamos a la primera página y ahí, ¿recuerdas que yo te decía que anotaras el conjunto V? Porque siempre estaba utilizándose y las dos operaciones. Si no, regresas al inicio y miras ahí. Bueno, ¿por qué pertenecen los reales a cada componente? Porque alfa es un escalar que a la larga es un real. X es real porque ya aquí acá arriba dice que XY pertenece a V, o sea que XY son reales. Y si tú coges un real y lo multiplicas por otro real, pues te va a dar otro real. Lo mismo con alfa Y, es más de lo mismo ahí. Bueno, esa es la argumentación y entonces podemos concluir que el axioma 6 se cumple. Axioma 7, entonces vamos con la primera ley distributiva. Para este axioma necesitamos dos vectores del conjunto V. Los diferenciamos con subíndices y necesitamos un escalar, un alfa escalar. Bien, y empezamos aquí. Este axioma para este ejercicio no se va a cumplir. Si vemos, no se está cumpliendo. Bueno, la idea de este axioma es que el escalar se pueda distribuir a los dos vectores de acá que se están sumando. ¿Sí? Aquí, distribuirlo acá y distribuirlo acá. Lograr eso. No se va a lograr porque no se cumple ese axioma. Entonces veamos por qué. Bueno, y por eso se le llama primera ley distributiva. Bueno, entonces, o sea, lo que necesitamos es conseguir, voy a escribirlo acá en rojo, que esto sea igual a alfa así, mira, que se distribuya. Espérame, lo corro hasta acá. Sí, lograr esta igualdad, pero como ya te dije, esto no se va a cumplir. Entonces, este tipo de axiomas, este axioma 7 es fácil, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí que queda más fácil probar que no se cumple de esta forma. Tú llegas y arrancas de este lado de la igualdad, o sea, del lado izquierdo de la igualdad, llegas a un punto y luego trabajas en el lado derecho de la igualdad, llegas a otro lado, otro punto, a otro lado, y comparamos. Entonces, vamos a comparar que no son iguales. Entonces, ahí probamos que no se cumple. No, o sea, no puedo pasar de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, así lo voy a probar. Así lo voy a probar. Bueno, entonces vamos a trabajar primero con el lado. Por ejemplo, aquí le marqué 1 y acá abajo le voy a marcar 2. Entonces, 1 que sería el lado izquierdo de la igualdad. Entonces, aquí lo primero es sumar, aplicar definición de cruz bolita, de suma en V. Es esta, es la que nos definieron. Siempre que sumarle 1, bueno, eso ya lo he venido repitiendo ahí. Luego se hace la definición de la operación punto bolita en V. Escalar por vector. ¿Qué es el escalar? Ingresa a multiplicar a cada componente. Mira, aquí es necesario unos paréntesis porque la primera componente es toda esta y la segunda es toda esta. Bueno. Luego podemos hacer, ya bueno, acá dentro de estos del vector ya son operaciones usuales, o sea, normales, son operaciones en los reales. Ya no son operaciones raras, son todos en los reales, lo que hemos venido aprendiendo desde la escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? El alfa, el escalar, lo podemos distribuir en cada número de estos.
por propiedad distributiva en los reales. ¿Ok? Bueno, aquí la que queda fácil hacer es alfa por 1, pues es alfa, lo mismo acá, por el idéntico multiplicativo en los reales. Bueno, ahí llegamos. Y la idea era separar esto y llegar acá, pero entonces no se va a lograr. Entonces ahí empiezo a trabajar en el otro lado. O sea, en el lado derecho de la igualdad, en este. Veamos. Bien, bien, aquí está. Segunda parte, ese es el lado derecho de la igualdad. Entonces empezamos a trabajar aquí. Aquí primero hay que hacer la operación punto bolita. Bien, definición de punto bolita aquí. Luego hay que hacer la operación de suma. ¿Listo? Y aquí es donde viene el problema, porque mira, aquí al sumar esta con esta siempre se le suma 1 y siempre se le suma 1 aquí. Pero fíjate que acá arriba es alfa y acá es 1, o sea, totalmente diferente. Lo demás sí coincide, ¿no? Mira, estos dos pedacitos sí coinciden, pero no coincide el alfa con el 1, obviamente. Obviamente alfa puede ser 1, o sea, pero es un caso muy particular. Y aquí la idea es hacerlo de forma general. Entonces, no, para todos alfas no coincide. Solo coincidiría para cuando alfa vale 1 y no nos sirve. Entonces, no hay forma de pasar de un lado al otro. Aquí se, como quien dice, se rompe el puente. Ahí se corta. Ahí hay un corte. Y ya podemos probar entonces que observamos que la parte 1 es diferente a la parte 2. Entonces, este axioma 7 no se cumple. Axioma 8 es la segunda ley distributiva. En este axioma necesitamos solamente un vector. Aquí que pertenece al conjunto. Mira que cuando solo cogemos un vector, no es necesario que le coloque subíndices. Se colocan subíndices cuando necesitas 2 o 3 vectores para diferenciarlos. Pero cuando es uno, pues no. Ah, bueno, acá sí necesitamos dos escalares, alfa y beta, escalares, ok. Entonces, este axioma dice, bueno, se inicia aquí alfa, se suman los escalares y se multiplican por el vector. La idea es distribuir el vector con escalares, o sea, la idea es conseguir que esto sea igual. Y acá abajo está, mira, voy a subirlo un poquito. Mira, aquí. Esta es la otra igualdad, pero igual la voy a escribir acá. O sea, la idea es, mira que el vector X se distribuye con cada uno de los escalares. Ok, bueno, entonces, pues igual entonces esto no se va a cumplir. Esto es lo que vamos a probar. Esto no se va a cumplir. Y la idea es la misma. Vamos a primero trabajar en la parte izquierda de la igualdad. Llegamos a un lado, un punto. Luego trabajamos en el lado derecho de la igualdad. Llegamos a otro punto y vemos que no hay un enlace, no hay forma de pasar de un lado al otro. Ok, aquí hay algo supremamente importante y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Resulta que esta suma de aquí, alfa más beta, es la suma con escalares. Ojo con eso. Por eso miren que aquí yo no le coloqué cruz bolita, ¿sí? Porque es la suma de escalares, no es la suma de vectores. No es la suma que nos han definido o que te van a definir en el ejercicio. En todos los ejercicios de este tema, recuerda en este axioma, cuando llegues a esta segunda ley distributiva, esta suma de escalares es la suma normal, o sea, porque escalares son reales, entonces es la suma normal y aquí no te vas a confundir, ojo con eso, no te vas a confundir con la suma que te define en el ejercicio, ¿sí? Pilas con eso. Por eso aquí no le coloco cruz bolita, por eso me gusta estas sumas colocarle cruz bolita, porque si no aquí se empieza a confundir con esta. Bueno, eso es. Entonces, listo. Entonces aquí trabajamos primero en el lado izquierdo de la igualdad. Lo primero que vamos a hacer aquí es escalar, multiplicarlo por el vector.
Aquí todo L es un escalar, porque si tú tienes alfa más beta, que son escalares, al sumar dos escalares se da otro escalar. Entonces todo L multiplica a X y a Y. Ya aquí, estas son operaciones con los reales, ¿sí? Números reales. Entonces podemos distribuir X más beta Y y acá lo mismo. Bueno, llegamos allá. Y ahora miremos el otro lado. En el lado derecho, entonces primero el escalar multiplica aquí, por definición de punto bolita, ¿no? La operación, el beta multiplica y luego la suma. Y en la suma aparece el 1, ¿cierto? Siempre va a aparecer el 1. Entonces, claro, ahí es donde no encaja, mira, porque aquí hay un 1 y acá no hay nada. Y no hay forma, o sea, así tú, digamos que tú le quieras colocar acá un 1, pero si le colocas un 1 tienes que restárselo, entonces ya eso se empieza a descuadrar. Sí, todo eso se empieza a descuadrar ahí. Entonces no hay forma de enlazar las dos partes, por eso este axioma pues no se va a cumplir. Aquí lo que genera más confusión, recuerda, es esta suma. Ojo, aquí, o sea, porque tú dirás, bueno, o sea, si yo sumo alfa más beta, entonces tengo que sumarle 1. No, no, porque alfa y beta son escalares, no son vectores. Y la operación que nos han definido en este ejercicio son vectores. Se suman dos vectores y se suman las componentes y se le suma 1. ¿Listo? Bueno, eso era mucho entender con este axioma. Vamos ahora con el 9. Axioma 9, ley asociativa de la multiplicación por escalares. En este axioma necesitamos un vector del conjunto y dos escalares. Y la idea es probar esta igualdad. Aquí primero está asociado, o sea, está agrupado o asociado un escalar con el vector. Y acá fue el escalar. La idea es probar que se pueden asociar los dos escalares, como va a quedar aquí, mira, y el vector ya queda acá al lado. Este axioma se cumple, entonces voy a explicarlo por qué. Ahí está, lo puedes ir viendo, igual yo lo voy a ir explicando. Bueno, entonces aquí lo primero es ingresar el escalar beta por operación, por definición de punto bolita, entra de esta forma, ¿sí? Así está definida esa operación. Luego ingresa por definición de punto bolita, ingresa así. Aquí es importante un paréntesis, porque el alfa ingresa a multiplicar a beta x. Beta x ya es la primera componente, así como beta y, la segunda componente. Bueno, ya estando aquí, alfa, beta y x ya son números reales, todos son números reales. Empiezan a funcionar las propiedades en los números reales. Entonces hay una propiedad que es la asociativa de la multiplicación en los reales, que pues nos dice que yo puedo agruparlos como yo prefiera. Entonces, como necesitamos que quede agrupado alfa y beta, pues yo los agrupo así o los asocio así. Bien. Recuerda, aquí ya caemos en el mundo de los reales, como quien dice. Bueno, ya estando aquí, entonces este alfa beta es un escalar porque alfa es escalar y beta es escalar. Si yo los multiplico, pues nos da otro escalar. Entonces, este escalar lo podemos sacar utilizando la definición de punto bolita. ¿Sí? Lo sacamos, así está esa definición. Y ya nos quedan agrupados los escalares. Mira que aquí es lo mismo, es algo parecido a lo del axioma 8. Aquí yo no puedo colocar alfa punto bolita beta, no, porque los dos son escalares. Esta operación de punto bolita es es un escalar con vector, no de escalar. Aquí alfa y beta, la operación es la normal, la que hemos aprendido siempre, escalar. ¿Qué te decía? Escalar por escalar, real por real. Muy bien, entonces este axioma sí se cumple.
Bueno, vamos con el axioma 10, el último axioma. Entonces, en este axioma necesitamos un vector del conjunto y ese vector lo multiplicamos por el número 1. 1. ¿Sí? El 1 es un escalar, es un real. Siempre vas a utilizar aquí el número 1 como número como tal. Como es, el 1 es un escalar, entonces debemos utilizar la operación punto bolita. ¿Sí? Bueno, por definición de punto bolita, el 1 entra a multiplicar a x y a y. Y aquí, pues aquí son reales. 1 es real, x es real, 1 es real. Entonces, 1 por x es x y 1 por y es y. Por y como multiplicativo. Recuerda, aquí ya adentro del vector ya utilizamos son propiedades en los números reales. Y ya, ese sí se cumple. La idea es que al multiplicar por 1, pues nos dé el mismo vector. Eso es lo que dice este axioma. Efectivamente se cumple el axioma 10. Y ya podemos concluir el ejercicio. Entonces, pues V no es espacio vectorial, porque hay dos axiomas que no se cumplen. El 7 y el 8 podemos ver que no se cumplen, a pesar de que los otros sí. Con un axioma que no se cumpla ya no es espacio vectorial cualquier ejercicio que te ponga. Ok, bueno, ahí ya queda terminado el ejercicio. Espero haberme hecho entender y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.